Despidiendo a su esposo que se iba de viaje de negocios, la esposa notó cómo el taxista la miró de forma extraña y susurró: «Él te engaña, síguenos». Decidida a seguir su consejo, vio cómo el taxi no se dirigía al aeropuerto, sino hacia una casa de campo. Y al ver quién bajaba del auto, la mujer se quedó sin aliento. La Plaza San Martín se bañaba en los dorados rayos del sol poniente. Una anciana gitana había extendido unas gastadas cartas de tarot sobre una pequeña mesa cubierta con un mantel bordado. Sus oscuros ojos, rodeados de arrugas, observaban atentamente a la elegante mujer sentada frente a ella. Mercedes Herrera se acomodó nerviosamente un mechón de cabello castaño, lanzando miradas furtivas al reloj. 45 años, maquillaje impecable, un abrigo costoso, claramente no era una clienta habitual de las adivinas callejeras. Pero algo la había llevado allí esa tarde, algo la había hecho detenerse frente a aquella mesa gastada. «La verdad, no creo mucho en esto», confesó Mercedes, avergonzada, mirando las cartas. «Una amiga me lo recomendó, dijo que usted es muy acertada en sus predicciones». La gitana barajaba las cartas en silencio con sus nudosos dedos adornados con numerosos anillos. Su mirada era penetrante como el viento de otoño, como si pudiera ver a través de las personas. «La fe no es un requisito, querida», dijo con voz ronca y un ligero acento. «La verdad encontrará el camino hacia el corazón. Concéntrate en lo que te preocupa». Mercedes cerró los ojos. Pensamientos inquietantes revoloteaban en su mente: la frialdad de Julio, sus extrañas ausencias, Mía con su nuevo novio y su actitud provocadora, la sensación de que la vida se le escapaba de las manos como arena. La anciana comenzó a desplegar las cartas. La primera, la segunda, la tercera, y de repente su mano se detuvo. «La torre», susurró la gitana, y en su voz resonaron notas siniestras. «¿Qué significa eso?». Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. La gitana guardó silencio durante un largo momento, estudiando la carta. Luego levantó los ojos hacia la mujer. «Tu vida es una ilusión, querida mía. Muy pronto se derrumbará todo en lo que has creído durante años. Alguien cerca de ti sigue una luz falsa», dijo la anciana, haciendo una pausa. «Pero el amor verdadero está muy cerca. Y tú eres más fuerte de lo que piensas». Mercedes soltó una risa nerviosa. «Perdone, pero eso suena como un cuento de terror de una novela barata. Mi vida es bastante estable, gracias». La anciana se encogió de hombros y recogió las cartas. «El tiempo lo dirá, señora. El tiempo siempre revela la verdad». Mercedes pagó y se alejó rápidamente de la plaza, pero las palabras de la gitana la persiguieron todo el camino de regreso a casa. La casa de la familia Herrera estaba ubicada en un barrio prestigioso de la ciudad, rodeada de un cuidado jardín de rosas. Paredes blancas, techo de tejas rojas, balcones de hierro forjado, todo parecía respirar estabilidad. Pero la estabilidad no era más que una fachada. Mercedes estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el jardín. En la casa reinaba un silencio tenso. Julio se había ido a otro viaje de negocios hacía 3 días, y Mía no había pasado la noche en casa otra vez. «¿Dónde estará esta niña?», susurró mientras marcaba por enésima vez el número de su hija. «El abonado no está disponible temporalmente», respondía la voz mecánica del contestador. Mercedes se sentó a la mesa de la cocina y miró una vieja fotografía en la estantería. Ella, Julio y la pequeña Mía en la playa. Mía tenía entonces 7 años, reía abrazando a sus padres. ¿A dónde se había ido aquel tiempo en que eran una familia feliz? El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Leo Vázquez, un chico alto con amables ojos castaños y una sonrisa tímida. En las manos sostenía un montón de cuadernos y libros. «Buenas tardes, señora Mercedes», saludó. Ayer Mía tenía tanta prisa que olvidó en la biblioteca sus apuntes y libros de psicología. «Pronto son los exámenes»,
pensé que le serían útiles. Mirando a sus ojos bondadosos, Mercedes rompió en llanto inesperadamente. Mía otra vez no pasó la noche en casa, susurró ella. No contesta el teléfono. No sé qué hacer. Ella está con Juan. Se pasaron toda la noche bailando en un club. Lo vi en las historias de unos amigos. Las piernas de Mercedes se volvieron de algodón. Llegó hasta una silla y se dejó caer pesadamente en ella. ¿Por qué me hace esto? Leo entró en la habitación y se sentó en la silla de al lado. Ella simplemente está enamorada de él. No sé qué le ve. Él no es una buena persona. Mía no lo ve, piensa que es romántico y misterioso. Ay, Leo. Mía no me escucha. ¿Quizás podrías hablar con ella? Ustedes son amigos desde la infancia. Leo palideció. Señora, casi no me habla por culpa de Juan. Cree que estoy celoso y por eso digo cosas malas de él. Mercedes suspiró. Eso suena a Mía. Se ha vuelto tan rebelde. No deja que nadie se le acerque. Después de que Leo se fue, Mercedes se quedó sentada largo rato en silencio, reflexionando sobre su conversación. Afuera empezó a oscurecer y Mía seguía sin aparecer. ¿Qué debo hacer? ¿Contárselo a Julio? Pero él está tan ocupado. Pensaba Mercedes con amargura. En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de Julio. Mercedes contestó apresuradamente. Hola, querida, su voz sonaba animada. ¿Cómo estás? Todo bien, respondió Mercedes. Se dio cuenta de que no era el momento de hablar de problemas. Excelente. El proyecto avanza más rápido de lo que esperábamos. Todo va según lo planeado. Estoy muy satisfecho. De repente, en el fondo, se escuchó una voz infantil. Papá. ¿Vas a tardar mucho? Ven a jugar. Julio, ¿quién es? Preguntó Mercedes, desconcertada. Una breve pausa. Es la televisión. Estoy viendo una película. La explicación de su marido sonó poco convincente, pero Mercedes estaba demasiado cansada para seguir preguntando. Esa noche, Mercedes no podía dormir. Estaba acostada en la cama vacía, hojeando el álbum de fotos de la familia. Ahí estaba su boda, qué jóvenes, qué hermosos, llenos de esperanzas. Julio con su traje blanco, ella con el vestido de encaje de su abuela, que sinceramente la miraba a los ojos mientras pronunciaba los votos de fidelidad. Cuánto la amaba. Y ahí estaba Mía en el hospital, pequeñita, arrugada, pero tan suya. Julio lloraba de felicidad mientras sostenía a su hija en brazos. Será la niña más bonita del mundo, le susurraba. Aquí estaba Mía dando sus primeros pasos, y a su lado, el pequeño Leo extendiendo sus brazos hacia ella. Incluso entonces era su protector. Mercedes recordaba cómo su madre, Concepción, bromeaba, algún día nuestros hijos se casarán, ya lo verás. Los recuerdos fluían como un río. Viajes familiares al mar, cumpleaños, el primer día de Mía en la escuela. Julio era un padre atento, la llevaba en brazos, le leía cuentos antes de dormir, le enseñaba a montar en bicicleta. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Mercedes trató de recordarlo. Probablemente hace unos 10 años. Julio comenzó a trabajar más, los viajes de negocio se hicieron más frecuentes. Lo explicaba con nuevos proyectos, planes ambiciosos. Mercedes le creía cada palabra, al fin y al cabo, su despacho de arquitectura realmente prosperaba. Pero poco a poco, la distancia entre ellos fue creciendo. Julio se volvió distraído, a menudo respondía llamadas telefónicas y salía a otra habitación. Y cuando Mercedes le preguntaba quién había llamado, él simplemente decía: trabajo, querida, trabajo. Mía también empezó a alejarse de la familia. Durante la adolescencia parecía algo normal,
Los hijos crecen y buscan independencia. Pero la aparición de Juan, hace 6 meses, cambió a su hija hasta volverla irreconocible. Mercedes recordaba bien aquel día. Mía llegó a casa radiante, con los ojos brillantes. «Mamá, creo que me enamoré», anunció. «Es increíble. Inteligente, guapo, misterioso». «¿Cómo se llama?», preguntó Mercedes. «Juan Morales. Es mayor que yo, estudia Derecho». Pero cuando Mercedes conoció a ese Juan, algo en su mirada la puso en alerta, demasiado segura, casi depredadora. Era guapo, sí, pero de una belleza peligrosa, de esas que atraen a las chicas ingenuas. Y Leo. Pobre Leo observaba cómo la niña de sus sueños, su amiga de la infancia, se enamoraba de otro. Mercedes veía el dolor en sus ojos cada vez que Mía hablaba de Juan. Pero él guardaba silencio, sin querer parecer egoísta. Al fin y al cabo, al corazón no se le puede ordenar. El teléfono sonó. Mercedes miró el reloj, 1:30 de la madrugada. En la pantalla apareció el número de Mía. «¿Mía? Gracias a Dios. ¿Dónde estás?». En su voz se notaba la preocupación. «Mamá, todo está bien», la voz de su hija sonaba extraña. «Estoy en casa de Juan. Me voy a quedar aquí a dormir». «Mía, sabes que no apruebo esto». «Mamá, no empieces. Ya soy mayor. Puedo decidir por mí misma dónde y con quién estar». «Hija, creo que ese joven no te está haciendo bien. Has cambiado». Una risa cortante al otro lado de la línea. «Claro que he cambiado. Ahora estoy viviendo de verdad y no vegetando en esa casa aburrida. Juan me mostró un mundo que ni siquiera imaginas. Es lo que realmente me corresponde, lo que merezco». «Mía». «Ya está, mamá. Mañana hablamos. No me esperes. Adiós». Tono de llamada. Mercedes bajó lentamente el teléfono. Un presentimiento inquietante crecía en su pecho, algo no estaba bien. Y no podía hacer nada al respecto. Afuera comenzó a lloviznar y las gotas que resbalaban por la ventana parecían lágrimas. Mía apareció recién al atardecer del lunes, pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero con un brillo febril en la mirada. «¿Dónde has estado?», preguntó Mercedes, intentando mantener un tono calmado. «Con Juan», respondió Mía secamente, dirigiéndose a su habitación. «Mía, espera. Tenemos que hablar». La hija se detuvo, pero no se dio la vuelta. «¿De qué?». «Sobre Juan. Sobre cómo has cambiado. Creo que». «No me importa lo que creas», estalló Mía, girándose bruscamente. «No entiendes nada de mi vida. Juan es el único que me ama de verdad». Mercedes miró atentamente a su hija. El hermoso rostro de Mía estaba desfigurado por un gesto de rabia y en sus ojos brillaba una energía febril. Parecía alguien bajo el efecto de las drogas. «Mía, ¿estás consumiendo algo?». «¿Qué?». Los ojos de su hija se abrieron de par en par. «¿Cómo te atreves?». «No soy una drogadicta». «Entonces, ¿qué te pasa?». «No duermes, no comes, estás siempre nerviosa». «Estoy viviendo», gritó Mía. «Por primera vez en mi vida». Con esas palabras salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Mercedes se quedó de pie en el pasillo, sintiendo como el frío la invadía por dentro. Los días siguientes pasaron en una espera angustiosa. Mía prácticamente no aparecía por casa y, cuando lo hacía, se encerraba de inmediato en su habitación. Mercedes intentaba acercarse a ella, pero su hija respondía con monosílabos o simplemente guardaba silencio. El miércoles por la tarde, Julio regresó. Mercedes escuchó el sonido de las llaves en la cerradura y sintió alivio. Por fin habría un aliado en casa, alguien que pudiera ayudarla a lidiar con Mía. Julio. Salió corriendo al recibidor y abrazó a su esposo.
¿Cuánto te he echado de menos? Pero sus abrazos fueron fríos, formales. Julio se soltó rápidamente de sus brazos y dejó la maleta junto a la pared. Hola, querida, dijo sin siquiera besarla. Perdón, estoy muy cansado. Mercedes lo miró atentamente. Julio realmente parecía cansado, pero no era cansancio físico, era otra cosa. Un distanciamiento, como si su cuerpo estuviera allí pero su mente en otro lugar. ¿Cómo fue el viaje de negocios? Preguntó siguiéndolo hasta la sala. Bien, gruñó Julio, dejándose caer en un sillón y sacando el teléfono. Mucho trabajo. Pero me dijiste que el proyecto iba bien, incluso mejor de lo planeado. Julio se quedó inmóvil un segundo y luego la miró distraídamente. Sí, el proyecto va bien. Solo hay muchos detalles, muchas pequeñas cosas. Volvió su atención al teléfono. Perdón, querida, necesito revisar algo del trabajo. Mercedes se sentó frente a él, observándolo mientras tecleaba concentrado en su celular. Antes, cuando regresaba de sus viajes, siempre contaba detalles sobre los clientes, los problemas, cómo echaba de menos la casa. Ahora, en cambio, parecía un extraño. Julio, tenemos problemas con Mía, empezó ella. Murmuró él sin levantar la vista de la pantalla. Se ha relacionado con un chico, Juan. Sospecho que la está metiendo en problemas. Ocúpate tú, dijo Julio con indiferencia. Eres psicóloga, ¿no? Su indiferencia fue como un golpe. Antes, cualquier problema con Mía hacía que dejara todo de lado. Podía pasar horas discutiendo con Mercedes qué hacer, se preocupaba si su hija estaba triste. Julio, mírame, le pidió ella. A regañadientes, él levantó la vista del teléfono. En sus ojos no había el calor que ella recordaba. Solo una paciencia cansada. ¿Qué te pasa?, preguntó Mercedes. Estás diferente. No pasa nada, dijo él con un ademán. Solo estoy cansado. El trabajo me agota. Perdón si parezco distante. Había algo falso en sus palabras. Mercedes no lograba entender qué exactamente, pero su intuición, esa que nunca le fallaba, le gritaba que su marido mentía. ¿Cenamos juntos?, propuso ella. Gracias, pero no tengo hambre. Julio se levantó. Me daré una ducha y me acostaré temprano. Subió las escaleras, dejando a Mercedes sola en la sala. Ella se quedó sentada en silencio, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de ella. ¿Qué estaba pasando con su familia? La casa, que hasta hace poco rebosaba de risas y calidez, ahora se sentía fría y vacía. Mercedes subió a la habitación. Julio ya estaba acostado, de espaldas a ella. Se metió en la cama con cuidado, tratando de no despertarlo, pero sabía que no estaba dormido, su respiración era irregular. Julio, lo llamó en la oscuridad con voz suave. ¿Todavía me amas? Un largo silencio. Tan largo que el corazón de Mercedes empezó a latir con fuerza de miedo. Claro que te amo, respondió al fin, pero su voz sonó mecánica. Buenas noches, querida. Las lágrimas empezaron a correr solas, lágrimas silenciosas y amargas de una mujer que siente como su mundo se desmorona. Lloraba en la oscuridad, apretando la almohada contra su boca para no despertar a su marido. Afuera, el viento nocturno aullaba y parecía que lloraba junto a ella por aquella felicidad que tan rápida y silenciosamente se había escapado de sus manos. Apenas habían pasado 5 días y Julio ya estaba haciendo la maleta para otro viaje de negocios. Mercedes estaba de pie en la puerta del dormitorio, observándolo mientras doblaba meticulosamente las camisas. ¿Otra vez?, preguntó, esforzándose para que su voz sonara indiferente. Sí, tengo que ultimar algunos detalles del proyecto, respondió Julio sin levantar la vista. Será por unas 2 semanas. ¿2 semanas?
Pero dijiste que casi todo estaba listo. Mercedes, no entiendes la naturaleza de mi trabajo, cortó él. En arquitectura no hay detalles menores. Un error puede costar millones. Ella guardó silencio, pero por dentro algo se encogía. Julio se había vuelto aún más frío y distante. Incluso ahora, preparando su partida, no le ofreció que lo acompañara como solía hacer antes. Voy a pedir un taxi, dijo, cerrando la maleta. Julio, Mercedes se acercó a él. Siento que nos estamos alejando. ¿No deberíamos hablar? Finalmente la miró y en sus ojos brilló algo parecido a la culpa. Después del viaje, ¿de acuerdo? Ahora tengo la cabeza llena de trabajo. El taxi llegó puntualmente a la hora convenida. Aún así, Mercedes salió a despedirlo, una fuerza interior la empujaba a hacerlo. El conductor era un hombre de unos 60 años, con rostro serio y ojos oscuros y atentos. Permítame, dijo el taxista, ayudando a Julio a cargar la maleta. Olvidé algo, recordó de repente Julio y regresó a la casa. Mercedes estaba a punto de seguirlo cuando el conductor bajó la ventanilla y la llamó. Señora. Ella se acercó al coche. El taxista la miró atentamente y luego echó un vistazo rápido hacia la casa. Señora, dijo en voz baja pero clara, él la engaña. Sígalo. Mercedes sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué dijo? Pero el conductor ya estaba subiendo la ventanilla. Julio regresó y se sentó en el asiento trasero. Ni siquiera besó a Mercedes, solo le hizo un breve gesto con la mano. El coche arrancó. Mercedes se quedó parada en la calle, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Él la engaña, ¿qué podía significar eso? Una frase al azar de un loco o... Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia su coche. El taxi iba despacio y Mercedes consiguió seguirlo a una distancia prudente, sin llamar la atención. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Al principio, el coche se dirigió hacia el aeropuerto y Mercedes sintió un alivio momentáneo. ¿Sería que el taxista realmente estaba trastornado? Pero de repente, el taxi se desvió de la carretera principal y tomó rumbo hacia una zona residencial exclusiva a las afueras de la ciudad. ¿Qué está pasando?, pensaba Mercedes febrilmente mientras continuaba siguiéndonos. El taxi se detuvo frente a una hermosa casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Mercedes aparcó discretamente a la vuelta de la esquina y observó cómo Julio bajaba del coche, sacaba la maleta y pagaba al conductor. Y entonces, la puerta de la casa se abrió de par en par. 2 niños, un niño de unos 8 años y una niña de unos 6, salieron corriendo hacia Julio, gritando alegres, «¡Papá! ¡Papá!», mientras él los levantaba en brazos, girando con ellos y riendo. Mercedes sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Papá?». Pero eso no fue todo. En la puerta apareció una mujer joven, una rubia hermosa, de unos 30 años, vestida con un sencillo vestido de casa. Se acercó a Julio y él, dejando a los niños, la besó tiernamente. No en la mejilla, como a una simple conocida, sino en los labios, como a una mujer amada. Mercedes permanecía sentada en su coche, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Julio parecía feliz, tan feliz como no lo había visto en muchos años. Como si estuviera realmente en su hogar. La familia desapareció dentro de la casa y Mercedes se quedó sola con sus pensamientos. 20 años de matrimonio, 20 años de vida compartida. ¿Y todo ese tiempo él había tenido otra familia? ¿Otra esposa? ¿Otros hijos? ¿Era eso posible? Recordó la voz infantil que había oído en el teléfono durante su última conversación con él. La televisión había mentido Julio. Las lágrimas comenzaron a brotar solas, lágrimas amargas, ardientes. Mercedes lloraba, apretando el volante, sintiendo como todo en su interior se rompía en pedazos. La torre de la que hablaba la gitana había caído.
¿Cuántos años llevaba engañándola? 10. ¿Desde el principio? Su matrimonio había sido solo una fachada para él, mientras su verdadera vida transcurría aquí, en esta casa, con esa mujer y esos niños. ¿Pero por qué? En ese momento sonó el teléfono. Era Leo. Señora Mercedes, su voz temblaba de preocupación, necesito verla urgentemente. Es sobre Mía. Está en problemas. Mercedes se secó las lágrimas con manos temblorosas. Leo, ahora no puedo, yo. Tía Mercedes, es muy grave. La interrumpió. Mía está en la cárcel. El mundo volvió a girar de golpe. Mercedes no podía creer que todo eso estuviera ocurriendo de verdad. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, sintiendo que su voz estaba a punto de quebrarse. Estoy frente a su casa. Voy para allá, dijo Mercedes, y colgó. Mercedes lanzó una última mirada a la casa donde vivía la segunda familia de su marido, encendió el motor y se alejó. Mercedes apenas había llegado frente a su casa cuando vio a Leo, que caminaba nerviosamente cerca de la verja. Su rostro estaba pálido de preocupación. Señora Mercedes. Corrió hacia el coche. Gracias a Dios. Vamos. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó ella, intentando concentrarse en los problemas de su hija y olvidar lo que había visto media hora antes. Arrestaron a Mía hace una hora, dijo Leo rápidamente mientras subía al coche. Carlos, el hermano menor de Juan, vino a verme llorando. Dijo que esta mañana, Juan, Mía y él robaron un Lexus de lujo que estaba estacionado frente a un centro comercial. Pero cuando apareció la policía, Juan saltó del coche y huyó, dejando a Mía al volante. Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dios mío. ¿Y dónde está Juan ahora? Desaparecido. Carlos dice que tiene un plan de escape para situaciones así. Leo jugueteaba nerviosamente con el cinturón de seguridad. Mía está sola allí, en la comisaría. Llegaremos pronto, respondió Mercedes en tono firme, girando el volante. La comisaría de la calle Bolívar bullía como un enjambre. Mercedes y Leo se acercaron al sargento de guardia. Venimos por Mía Herrera, dijo Mercedes. Soy su madre. El sargento miró la computadora. El detective Castro lleva el caso. Ahora lo llamo. El detective Castro resultó ser un hombre de mediana edad, con ojos cansados y sienes encanecidas. Los invitó a pasar a su despacho y sacó unos documentos. Señora Herrera, la situación es grave, empezó sin rodeos. Su hija fue detenida al volante de un vehículo robado, un Lexus LX 570 valorado en unos $100,000. Pero ella no pudo, empezó Mercedes. Permítame explicarlo todo con calma, la interrumpió el detective. A las 10 de la mañana recibimos un aviso de robo en el estacionamiento del centro comercial Las Américas. El dueño, el empresario Alberto Iglesias, salió del gimnasio y descubrió que su coche había desaparecido. El detective hojeaba los documentos. Media hora después, una patrulla avistó el vehículo robado en la autopista norte. Al intentar detenerlo, el conductor intentó escapar, pero fue interceptado. ¿Y luego qué?, preguntó Leo. Al volante estaba su hija. Sola. Se encontraba en un estado de gran agitación nerviosa, lloraba y repetía que la habían abandonado. Rodríguez miró a Mercedes. Señora, su hija confesó el robo. ¿Qué? Mercedes se levantó de un salto. Eso es imposible. Lamentablemente es así. Dio una declaración detallada sobre cómo planearon el delito. Detective, intervino Leo, ¿y qué hay de Juan Morales? Él también participó en el robo. Rodríguez miró al joven con atención. ¿Cómo sabe eso? Me lo contó su hermano menor. Juan huyó del lugar cuando llegó la policía. Interesante, dijo el detective, haciendo una anotación en su libreta.
Nos aseguraremos de encontrar a ese Juan y llevarlo a declarar. Pero por ahora solo tenemos a su hija y su confesión. ¿Puedo verla?, pidió Mercedes. Por supuesto. Pero primero debe saber algo, se enfrenta a una posible condena de prisión. El robo de un vehículo de alta gama es un delito grave. Las palabras cayeron como un martillazo. Mercedes sintió un mareo. En un solo día, perder a su esposo y a su hija. Señora Mercedes, Leo le tomó la mano, encontraremos la manera de ayudar a Mía. La celda de detención preventiva se encontraba en el sótano de la comisaría. Cuando bajaron, Mercedes vio a su hija a través de los barrotes. Mía estaba sentada en una estrecha litera, abrazando sus rodillas. Su rostro estaba hinchado por el llanto, el cabello despeinado. Al ver a su madre, se levantó de un salto y corrió hacia los barrotes. «Mamá». Sollozó. «Mamá, perdóname. No quería hacerlo. No lo sabía. Juan dijo que sería divertido. Perdóname». Mercedes extendió los brazos a través de los barrotes, abrazando a su hija. «Tranquila, mi amor, tranquila. Cuéntame todo desde el principio». Juan dijo que necesitaba dinero para una operación de su madre. Dijo que ese empresario tenía 20 coches como ese. Le creí. Dijo que nos daría tiempo de escapar y que no nos atraparían. Que su madre estaría bien. ¿Y luego qué pasó? Íbamos por la ciudad y de repente apareció la policía. Mía rompió a llorar aún más. Juan gritó «acelera» y saltó del coche en marcha. Simplemente me dejó sola. Leo se acercó más a los barrotes. «Mía, ¿y qué hiciste después?» «Me asusté y pisé el acelerador», confesó la chica. «Pensé que podría escapar y luego abandonar el coche. Pero la policía me alcanzó. Y cuando me trajeron aquí, el detective dijo que me iban a meter en la cárcel». Mía miró a su madre con ojos llenos de desesperación. «Mamá, él me traicionó. Me usó y luego me abandonó. Y yo pensaba que me amaba». Mercedes sentía como el corazón se le partía en pedazos por el dolor de su hija. En un solo día, ambas habían probado la amargura de la traición masculina. «Mía, escúchame bien», dijo ella con firmeza. «Vamos a encontrar al mejor abogado. Demostraremos que fuiste engañada. Saldrás de aquí, te lo prometo». «Pero no tenemos ese dinero», sollozó Mía. «Los abogados son carísimos». «Los encontraremos», dijo Mercedes con determinación. «Venderé todo si es necesario». Leo apretó con fuerza la mano de Mía a través de los barrotes. «Mía, estaré a tu lado. Todos los días. Vamos a salir de esta juntos». La chica lo miró a través de las lágrimas. «Leo, ¿me perdonas por haber sido tan ciega? Tú no tienes culpa de nada, y yo no tengo nada que perdonarte», respondió él con dulzura. «Solo confiaste en la persona equivocada». Cuando salieron de la comisaría, ya había oscurecido. Mercedes se sentía como un limón exprimido. En un solo día, su mundo se había puesto patas arriba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Leo. Mercedes se detuvo junto al coche y miró al cielo estrellado. En algún lugar, en la casa de las afueras, Julio cenaba con su segunda familia. En algún lugar, Juan celebraba haber eludido la responsabilidad. Y su hija estaba en una celda. «Vamos a luchar», dijo con firmeza. «Y vamos a ganar». Mercedes no pegó un ojo en toda la noche. Estuvo acostada en la cama vacía, mirando al techo y repasando en su mente los acontecimientos del día, Julio con su otra familia, Mía en la celda, el futuro que se desmoronaba como un castillo de naipes. Al amanecer tomó una decisión: había que buscar dinero para el abogado. $100,000. Una suma enorme para una psicóloga familiar, pero los conseguiría, aunque tuviera que vender la casa. A las 7 de la mañana, Mercedes empezó a hacer llamadas. Primero a su hermana Isabel.
Mercedes, querida, me encantaría ayudarte, pero ahora estamos pasando una crisis en el negocio, se disculpó su hermana. Quizá en 6 meses. Después llamó al hermano de su madre, don Alberto. Sobrina, 100,000 es mucho dinero. A lo sumo tengo 15,000. Amigos de la familia, colegas, parientes lejanos, todos respondían lo mismo. Se compadecían, pero no podían ayudar. Al mediodía, Mercedes estaba sentada en la cocina con la guía telefónica, con todos los números ya tachados y rodeados en rojo. Lágrimas de desesperación corrían por sus mejillas. Tendré que vender la casa, pensaba. Pero incluso eso llevaría tiempo, tasaciones, papeleo, encontrar un comprador. Y Mía estaba en una celda ahora mismo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Mercedes se secó las lágrimas y fue a abrir, sin imaginar quién podría ser. En el umbral estaba una joven rubia, la misma mujer que había visto el día anterior en la casa de las afueras. Hermosa, pero con los ojos tristes y una expresión decidida en el rostro. ¿Señora Herrera?, preguntó la desconocida. Me llamo Linda Aguilar. Necesito hablar con usted. Mercedes se quedó inmóvil. ¿Qué podía querer de ella la segunda esposa de su marido? ¿Y cómo había dado con ella? ¿Puedo pasar?, pidió Linda. Mercedes, en silencio, la dejó entrar. Fueron a la sala de estar y se sentaron una frente a la otra, dos mujeres unidas por un hombre y sus mentiras. Ayer mi papá, que es taxista y llevó a Julio, me contó toda la verdad, empezó Linda sin rodeos. Sobre la otra esposa y la hija que tenía. Mercedes apretó los puños. Escuchar eso de labios de su rival era especialmente doloroso. 10 años, continuó Linda, y su voz temblaba. Todo este tiempo pensé que estaba construyendo una verdadera familia. Que nuestros hijos crecían con un padre amoroso, no con un mentiroso. Y yo durante 20 años creí que tenía un marido, dijo Mercedes con amargura. Resulta que las dos fuimos engañadas. Linda asintió, suspirando. Nos mintió a las dos de forma magistral. Se quedaron en silencio, observándose. Mercedes no veía en Linda a una rival, sino a otra mujer igualmente engañada. De repente, todas las emociones acumuladas durante el día rompieron la barrera. Mercedes rompió en llanto, un llanto amargo, desesperado, el llanto de quien ve cómo su mundo se derrumba. Perdón, sollozaba Mercedes. No quería. Es solo que, mi vida se ha venido abajo. Ya no tengo marido, y mi hija está en la cárcel. ¿En la cárcel?, se sorprendió Linda. ¿Qué pasó? Entre lágrimas, Mercedes le contó sobre Mía, sobre Juan, sobre el robo del coche. Como su hija había confiado en un canalla y ahora estaba pagando por un crimen que no era suyo. Necesita un abogado, decía Mercedes. Un buen abogado cuesta $100,000. No tengo ese dinero. Tendré que vender la casa. ¿Y Julio? Es su hija también. No quiero decírselo. Él, Mercedes bajó la cabeza. Él ya no es parte de nuestra vida. Tiene otra familia. En sus palabras no había rencor, solo una infinita tristeza. Linda escuchaba atentamente y en sus ojos crecía la compasión. ¿Cuántos años tiene tu hija?, preguntó. 19. Todavía es una niña, en realidad. Se enamoró de un chico guapo y creyó todo lo que le decía. Como nosotras, dijo Linda en voz baja. Sí, como nosotras. Se quedaron en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Mercedes se secaba las lágrimas mientras Linda miraba pensativa por la ventana. ¿Sabes?, dijo finalmente Linda. Ayer tomé una decisión. Voy a pedir el divorcio. Ya basta de que Julio juegue impunemente con las vidas de los demás. ¿Y qué les dirás a los niños? Linda suspiró con pesadez. La verdad.
que su papá no es la persona que creíamos. Tienen derecho a saberlo. Lamento tanto que todo haya terminado así, dijo Mercedes. Las dos hemos salido heridas, asintió Linda. Pero ahora conocemos la verdad. Y eso ya es algo. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Linda se levantó, preparándose para irse. Señora Herrera, pensaré en su hija. Espero que todo salga bien. Gracias por venir, dijo Mercedes. Es extraño, pero me siento más aliviada. Ahora sé que no estoy sola en todo esto. Después de que Linda se fue, Mercedes permaneció mucho tiempo en silencio. El encuentro con su rival no había sido como ella esperaba. En lugar de odio y reproches, había encontrado comprensión y compasión entre dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Pero el problema del dinero para el abogado seguía siendo urgente. Mercedes tomó el teléfono y empezó a buscar números de agentes inmobiliarios. Si tenía que vender la casa para salvar a su hija, lo haría. 2 horas después de la partida de Linda, Mercedes estaba sentada con el teléfono en la mano, marcando el número de una inmobiliaria, cuando oyó el familiar sonido de una llave en la cerradura. Su corazón dio un vuelco. ¿Julio? Entró en la casa apresurado, con el rostro sombrío y decidido. Mercedes se levantó del sofá, tensándose instintivamente. ¿Por qué no me dijiste nada? La atacó sin siquiera saludar. ¿De qué hablas? Preguntó Mercedes fríamente, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. De Mía. De que la arrestaron. Mercedes lo miró con asombro. La desfachatez de ese hombre no tenía límites. ¿Y qué te importa? Dijo con tono helado. Tienes tu propia familia. Ve a resolver tus problemas con ellos. Julio se quedó inmóvil y en sus ojos apareció algo parecido al miedo. Mercedes, ¿de qué estás hablando? De Linda. De los niños. De la casa en las afueras. Pronunció cada palabra con claridad, observando cómo su rostro cambiaba. De tu verdadera vida, esa que ocultaste de mí durante tantos años. Julio palideció, pero rápidamente se recompuso. Está bien, lo sabes. Pero eso no cambia el hecho de que Mía es mi hija. Tengo derecho a saber qué le pasa. ¿Tu hija? Mercedes soltó una carcajada, pero era una risa amarga, casi histérica. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por ella? ¿Cuándo preguntaste cómo iba en la escuela, con quién se junta, qué sueña? Trabajo. Mantengo a la familia. ¿A cuál de las dos? Explotó Mercedes. Te importamos un comino, Julio. Mía buscaba atención en el primero que encontró porque su padre nunca estaba. Estabas ocupado construyendo otro nidito. No te atrevas a hablar así. Gritó Julio, dejando salir toda la rabia contenida. Siempre he sido un buen padre. ¿Un buen padre? Mercedes se acercó a él, mirándolo fijamente, con los ojos brillando de furia. Un buen padre no lleva una doble vida. Un buen padre no le miente a su hija todos los días. Un buen padre no forma una segunda familia olvidándose de la primera. Nunca me olvidé de ustedes. Intentaba equilibrarlo todo. Equilibrarlo. La voz de Mercedes se quebró en un grito. Intentabas estar en 2 lugares a la vez. ¿Y dónde estabas cuando tu hija cayó en problemas? Jugando a la familia feliz con Linda. Julio estaba allí, con los puños apretados, respirando pesadamente. En sus ojos había la rabia de quien ha sido descubierto con las manos en la masa. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué quieres que diga? Nada. Gritó Mercedes. Absolutamente nada. Nos las arreglaremos sin ti. Pero el dinero para el abogado. Lo conseguiremos. Venderé la casa si es necesario. No puedes vender la casa. Es de los dos. ¿De los dos? Mercedes rió con desprecio. Tú ya tienes otra casa, Julio.
Vete con ellos. Julio caminó por la habitación, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. Luego se detuvo y miró a su esposa con fría hostilidad. ¿Sabes qué, Mercedes?, dijo Julio. Tú misma tomaste esa decisión. Tú decidiste callar sobre los problemas de tu hija. Tú elegiste el orgullo en lugar de aceptar ayuda. Así que no me culpes de lo que le pasa a Mía. Sus palabras fueron más dolorosas que una bofetada. Mercedes sintió como algo dentro de ella se rompía. Lárgate, susurró. Lárgate de esta casa y no vuelvas jamás. Con mucho gusto, respondió Julio fríamente. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Un instante después, se oyó el portazo. Mercedes se quedó sola en un silencio que vibraba con la tensión. Se dejó caer en el sofá y rompió a llorar. Lloraba de impotencia, de rabia, de dolor. 20 años de vida con aquel hombre y él era capaz de echarle la culpa de su propio desinterés. Tú misma hiciste esa elección, resonaban cruelmente sus palabras en su cabeza. ¿Qué elección? ¿Elegir no humillarse ante un hombre que las había traicionado? ¿Elegir no pedir ayuda a alguien que había llevado una doble vida durante años? Las lágrimas se fueron secando poco a poco, dejando paso a una fría determinación. Mercedes tomó el teléfono y marcó el número de una inmobiliaria. Buenos días, me interesa vender mi casa lo antes posible. Julio había hecho su elección hacía mucho tiempo, cuando formó otra familia. Ahora era el turno de Mercedes de tomar la suya. El agente inmobiliario llegó una hora después, un hombre mayor con un traje impecable y un portafolio lleno de documentos de tasación. Mateo Mendoza llevaba 30 años en el negocio de bienes raíces y había visto de todo, pero cuando Mercedes le dijo el precio al que estaba dispuesta a vender la casa, levantó las cejas con sorpresa. Señora Herrera, ¿es consciente de que esta cantidad apenas alcanza la mitad del valor de mercado?, preguntó mientras recorría la sala con una libreta en la mano. Lo sé, respondió Mercedes brevemente. Con ese precio, la casa se venderá mañana mismo. Pero usted se quedará en la calle. Mercedes se detuvo junto a la ventana, mirando el jardín que había plantado con sus propias manos hacía 20 años. Los rosales que Julio podaba cada primavera. El columpio donde Mía se había mecido cuando era pequeña. Lo entiendo, repitió en voz baja. Mateo dejó a un lado su libreta y la miró atentamente. Señora, permítame una pregunta personal. ¿Está completamente segura? ¿No sería mejor esperar, encontrar otra solución? No es algo menor. Una casa son solo paredes, dijo Mercedes, girándose hacia él. La vida son las personas que amas. Mi hija está en la cárcel, y tengo que salvarla. En los ojos del agente inmobiliario brilló un destello de compasión. Lo entiendo. Entonces mañana a primera hora publicaré los anuncios. A ese precio, volará, como quien dice. Creo que para el mediodía ya tendremos comprador. Bien, asintió Mercedes. Cuanto antes, mejor. Después de que el agente se marchó, la casa pareció aún más silenciosa y vacía. Mercedes subió lentamente al dormitorio. Mañana habría extraños aquí, por la tarde, haría las maletas y se iría, ¿a dónde? A un piso de alquiler, en el barrio más barato. Abrió el armario y sacó una vieja maleta. Las manos le temblaban mientras empezaba a guardar sus cosas. Cada objeto estaba ligado a un recuerdo. El vestido con el que fue a su primera cita con Julio. Lo había guardado todos esos años. La pulsera que le regaló en su aniversario de bodas. Una fotografía de la graduación de Mía. El portarretratos resbaló de sus manos y cayó al suelo, el cristal se hizo añicos. Mercedes se arrodilló para recoger los fragmentos y, de pronto, no pudo más. Las lágrimas brotaron en torrente. Se dejó caer sobre la cama y rompió a llorar, con un llanto fuerte, desesperado, como una niña. 20 años de vida, todos los recuerdos,
Todo lo que había amado, todo se desmoronaba por salvar a su hija. ¿Pero acaso podía ser de otra manera? Mía era su corazón, su alma. Por ella, Mercedes estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Perdóname, casa, susurraba Mercedes entre lágrimas. Perdóname por venderte. Pero tengo que salvar a Mía. Tengo que. En ese momento sonó el teléfono. Mercedes se secó las lágrimas y contestó sin mirar el número. ¿Hola? ¿Mercedes? Se oyó una voz familiar. Soy Linda Aguilar. Buenas tardes, respondió Mercedes, intentando disimular que había estado llorando. Mercedes, he estado pensando todo el día en nuestra conversación. En su hija, en el dinero para el abogado. Linda hizo una pausa. No venda la casa. ¿Cómo? Yo le daré el dinero para el abogado. 100,000. Mercedes sintió que el corazón se le detenía. Linda, yo no puedo aceptar tanto dinero. Si puedes y debes hacerlo, dijo Linda con firmeza. Tengo mi propio negocio, gano bien. Y además, creo que las mujeres debemos ayudarnos entre nosotras, sobre todo cuando los hombres nos han traicionado. Mercedes se quedó sentada con el teléfono en la mano, incapaz de creer lo que escuchaba. La salvación venía de donde menos lo había esperado. Linda, pero apenas nos conocemos. Nos conocemos. Nos une un hombre que nos mintió a las dos, dijo Linda con amargura. Y nos une algo más importante. Somos madres. Sé lo que sentiría si mis hijos estuvieran en problemas. Las lágrimas volvieron a brotar en los ojos de Mercedes, pero esta vez eran lágrimas de alivio. No sé cómo agradecerte. No necesitas agradecerme. Solo salva a tu hija. Linda. Mañana por la mañana iré con el dinero. Mientras tanto, cancele la venta de la casa. Su hija debe saber que tiene un hogar al que volver. Después de la llamada, Mercedes se quedó mucho tiempo sentada en silencio, con el teléfono en la mano. Luego, lentamente, marcó el número de Mateo. ¿Señor Mendoza? Soy Mercedes Herrera. He cambiado de opinión. No venderé la casa. Gracias a Dios. Respondió el agente inmobiliario. Mercedes colgó y miró la fotografía en el marco roto. Con cuidado sacó la foto y la colocó sobre la mesilla de noche. Mía sonreía en la imagen, hermosa, feliz, llena de esperanza en el futuro. Todo saldrá bien, hija, pensó Mercedes. Y por primera vez en días sintió un rayo de esperanza. Llegó el día del juicio. Mercedes despertó a las 5 de la mañana y ya no pudo volver a dormir. Permaneció en la cama, escuchando el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana, mientras su corazón latía desbocado por la ansiedad. Hoy se decidiría el destino de Mía. A las 8 de la mañana se reunieron frente al edificio del tribunal, Mercedes, Leo y el abogado contratado, Ramón Castillo. Mía fue llevada desde el centro de detención en un furgón policial. Cuando la sacaron esposada, Mercedes apenas pudo contener las lágrimas. Mía estaba pálida como un fantasma, demacrada, pero en sus ojos brillaba una determinación firme. El tiempo en prisión la había cambiado, la ingenuidad infantil había desaparecido, dando paso a una seriedad adulta. Mamá, dijo Mía en voz baja cuando el guardia le quitó las esposas. Todo saldrá bien, hija, susurró Mercedes, abrazándola. Hoy volverás a casa. Leo estaba a su lado, pálido de nervios. Durante todo ese tiempo, no había faltado a ninguna visita, le había llevado libros, cartas y le había dado apoyo moral. Ahora le tomó la mano. Estoy contigo. Pase lo que pase. La sala del tribunal estaba llena de gente. Periodistas, curiosos, familiares de otros acusados. Mercedes se sentó en la primera fila, nerviosamente jugueteando con su bolso. La jueza Estrada, una mujer mayor de cabellos canosos, entró en la sala puntualmente a las 9. Todos se pusieron de pie.
Se abre la sesión para juzgar a Mía Herrera por el delito de robo de vehículo, anunció. Que la acusada se ponga de pie. Mía se levantó, sujetándose al respaldo de la silla. Le temblaban las piernas. El fiscal, un joven de traje impecable, leyó la acusación. Sus palabras sonaban como una sentencia: robo intencional de un vehículo de alta gama, reincidencia delictiva. Luego habló el abogado Castillo. Su voz era tranquila pero convincente. Su señoría, ante usted tiene a una joven de 19 años que fue víctima de manipulación psicológica. Mía Herrera no planeó este crimen. Fue engañada por Juan Morales, quien abusó de su confianza y de su amor. Presentó a los testigos, el hermano menor de Juan, Carlos, quien habló sobre los planes de su hermano. Una vecina que testificó haber oído cómo Juan presionaba a Mía para que participara en actividades dudosas. Un psicólogo que explicó el mecanismo de influencia sobre los jóvenes. Leo también testificó. Conozco a Mía desde que éramos niños. Nunca fue propensa a la delincuencia. Juan la cambió en pocos meses, la convirtió en otra persona. Finalmente, dieron la palabra a Mía. Se puso de pie, enderezó los hombros y habló con voz temblorosa pero firme. Su señoría, no intento eludir mi responsabilidad. Estuve en el coche robado, intenté escapar de la policía. Fui ingenua y me arrepiento de ello. Pero puedo asegurar que no volverá a ocurrir. Relató detalladamente su relación con Juan, como él le parecía la puerta a un mundo de romance y aventuras. Sí, fui una niña enamorada y tonta, dijo Mía para concluir. Confié en alguien que resultó ser un mentiroso. Pero esto me enseñó algo importante: hay que hacerse responsable de los propios actos. No quiero más aventuras como esa en mi vida. Mercedes se secó las lágrimas. Su pequeña hablaba como una mujer adulta. El tribunal se retiró a deliberar. Media hora de espera pareció una eternidad. Mercedes caminaba de un lado a otro por el pasillo, Leo estaba sentado con la cabeza gacha. Mía permanecía en silencio, mirando por la ventana. Finalmente, la jueza regresó. Todos se pusieron de pie. El tribunal declara a la acusada Mía Herrera culpable de robo de vehículo con circunstancias atenuantes, comenzó. Teniendo en cuenta la juventud de la acusada, la ausencia de antecedentes penales, el arrepentimiento sincero y el hecho de haber sido víctima de manipulación psicológica, el tribunal la condena a 1 año de trabajos comunitarios con una retención del 20% de su salario a favor de la parte afectada. El corazón de Mercedes latía ahora con más calma. Trabajos comunitarios. No prisión. La sentencia entra en vigor de inmediato. La acusada queda en libertad, continuó la jueza. La sala estalló en aplausos. Mía se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Leo se acercó y la abrazó sin preocuparse por las lágrimas. Mercedes también corrió hacia su hija. Todo ha terminado, hija, susurraba, abrazando a Mía. Eres libre. Salieron del tribunal bajo la lluvia, pero a nadie le importaba. Lo importante era que estaban juntos de nuevo. En la entrada los esperaba Julio. Estaba de pie bajo un paraguas, con un costoso abrigo, y se le veía incómodo. Mía, la llamó cuando pasaron junto a él. La joven se detuvo y miró a su padre. En sus ojos no había ni alegría ni rabia, solo cansancio. Ya sabía sobre la otra familia de su padre. Mercedes había decidido que su hija debía saberlo. Mía quedó en shock, pero el apoyo de su madre y de Leo la ayudó a afrontar la dura verdad. Hola, papá, dijo en voz baja. Me alegra que todo haya salido bien. A mí también. Gracias. La conversación terminó ahí. Mía tomó a Leo del brazo y se dirigió al coche. Julio se quedó de pie frente a Mercedes. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mercedes asintió a Leo. Espérenme en el coche, por favor. Se quedaron solos bajo el cobertizo del tribunal.
La lluvia golpeaba el techo, la gente pasaba apresurada, pero ellos permanecían allí, ajenos a todo. Mercedes, comenzó Julio, quiero pedirte perdón. Por todo. Por las mentiras, por la traición, por no estar a tu lado cuando más me necesitabas. Por no ayudar a Mía. Por mis últimas palabras, fueron crueles. Ella lo miraba en silencio. El rostro de Julio reflejaba un arrepentimiento sincero. Me comporté como un canalla. Formé otra familia, te mentí durante años. Y cuando Mía tuvo problemas, solo pensé en mí mismo, bajó la mirada. Perdóname. Por favor. Si es que puedes. Mercedes seguía callada. Luego, con voz tranquila, dijo. Te perdono, Julio. No porque lo merezcas, sino porque no quiero cargar con rencor en mi corazón. La vida es demasiado corta para el odio. Él la miró con gratitud en los ojos. Gracias, susurró. Pero eso no significa que volvamos al pasado, continuó Mercedes. Nuestro matrimonio ha terminado. Puedes ver a Mía si ella quiere. Puedes ayudarla económicamente. Pero a mí no me volverás a ver. Aquí se cierra nuestro capítulo. Julio asintió. Lo entiendo. Te mereces algo mejor de lo que yo te pude dar. Adiós, Julio. Ella se dio la vuelta y caminó hacia el coche sin mirar atrás. 20 años de matrimonio terminaban bajo la lluvia, frente al edificio del tribunal. Pero no era un final, era una liberación. Por delante la esperaba una nueva vida. Una vida honesta, sin mentiras ni engaños. Mercedes subió al coche y abrazó a su hija. Ahora, a casa, dijo la mujer, sintiendo una ligereza increíble. Al día siguiente del juicio, Mía despertó en su propia cama por primera vez en semanas. El sol se filtraba por las cortinas, los pájaros cantaban en el jardín, todo parecía irrealmente hermoso después de las sombrías paredes de la celda. Bajó a la cocina, donde Mercedes ya estaba preparando el desayuno. Su madre parecía tranquila, en paz, como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Buenos días, hija, sonrió Mercedes. ¿Cómo dormiste? De maravilla, respondió Mía, abrazando a su madre. Mamá, estoy tan agradecida por todo. Yo, Mercedes le acarició el cabello. Somos familia. Y la familia siempre se apoya. Llamaron a la puerta. Leo estaba en el umbral con un ramo de rosas blancas y una sonrisa un poco tímida. Buenos días, dijo. Pensé que deberíamos celebrar tu libertad. Mía tomó las flores, pero de pronto su rostro se ensombreció. Leo, ¿y qué pasó con Juan? ¿Lo atraparon? Leo intercambió una mirada con Mercedes y asintió. Sí, lo arrestaron anteayer. Pero no fue por el robo del coche. ¿Entonces por qué? Por drogas, dijo Leo en voz baja. Durante el allanamiento encontraron una gran cantidad de cocaína. Resultó que no solo robaba coches, era un mensajero de un cártel de drogas. Mía se puso pálida como una hoja de papel. Las rosas cayeron de sus manos. ¿Drogas? Susurró. Dios mío. Entonces yo podría. Tú no sabías nada, dijo rápidamente Leo, sujetándola por los hombros. Mía, solo eras una chica enamorada. Pero pude haberme convertido en cómplice del narcotráfico. Mía rompió a llorar. Si no fuera por ti, por mamá, habría arruinado mi vida por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, liberando todo el dolor acumulado en los últimos meses. Leo, perdóname. Perdóname por haber sido tan ciega. Tú trataste de advertirme y yo no te escuché. Estuviste siempre a mi lado, apoyándome, y yo ni siquiera lo veía. Mía, tranquila, Leo la abrazó, y ella escondió el rostro en su pecho. Todo quedó atrás. Juan no volverá a molestarte jamás. ¿Cómo pude ser tan tonta?
sollozaba ella. Mi mejor amigo siempre estuvo aquí, y yo buscando aventuras con un criminal. Leo la separó un poco y la miró a los ojos. Mía, tengo algo que mostrarte. ¿Vamos al jardín? Ella asintió, secándose las lágrimas. Mercedes, con tacto, se quedó en la cocina, entendiendo que los chicos necesitaban hablar a solas. Leo llevó a Mía hasta el viejo roble en el fondo del jardín, el mismo bajo el que jugaban cuando eran niños. Se detuvo junto al árbol y señaló la corteza. Mira, dijo en voz baja. Mía se acercó y vio unas palabras talladas en la corteza, Leo más Mía igual a por siempre. Las letras eran antiguas, cubiertas de resina. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó sorprendida. Cuando tenía 14 años, admitió Leo, un poco avergonzado. El día que dijiste que soñabas con casarte con un príncipe de cuento. Pensé que nunca sería un príncipe, pero podría ser tú por siempre. Mía miraba la inscripción y su corazón se llenó de ternura. 5 años, susurró Mía. 5 años estuvo aquí esta inscripción y yo no lo sabía. No me atrevía a decírtelo, continuó Leo. Tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Y luego apareció Juan y supe que había perdido mi oportunidad. Tomó sus manos entre las suyas. Mía, siempre te he amado. Desde el día en que nos conocimos en el arenero. Siempre fuiste la niña más hermosa, más inteligente, más bondadosa del mundo. Y lo sigues siendo. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Mía, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Leo, perdóname, he sido tan ciega. No tienes nada que perdonarte. Fui yo quien debió habértelo dicho antes. Leo la llevó hacia los rosales, que justo estaban en plena floración. El aroma de las rosas llenaba el aire, las abejas zumbaban entre los pétalos. Allí, entre las flores que Mercedes había plantado en honor al nacimiento de su hija, Leo se arrodilló. Mía Herrera, dijo solemnemente, quiero ser tu protector, tu amigo, tu esposo para toda la vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sacó de su bolsillo un anillo sencillo pero elegante, con un pequeño diamante. Este anillo era de mi abuela, explicó. Ella lo dejó para mi futura esposa. Siempre supe que sería para ti. Mía lo miraba a través de las lágrimas. Ese hombre bueno, fiel y amoroso la había esperado toda la vida. Hasta que ella estuviera lista para comprender y corresponder. Sí, susurró. Sí, claro que sí. Leo deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie. Se abrazaron entre las rosas y Mía sintió que finalmente había encontrado su hogar en los brazos de alguien que la amaba tal como era. Por la tarde, Mercedes organizó una celebración improvisada. Puso la mesa en el jardín, encendió velas y preparó los platos favoritos de Mía. A las 7 empezaron a llegar los invitados. La primera fue Linda con sus hijos, Pablo, de 8 años, y Sofía, de 6. Al principio, los niños estaban tímidos, pero Mía pronto rompió el hielo contándoles cuentos y mostrándoles el jardín. Que mucho se parecen Pablo y Sofía a su padre, dijo en voz baja Mercedes a Linda, observando cómo los niños jugaban con Mía. Sí, asintió Linda. Pero espero que en carácter salgan a mí. Llegaron los padres de Leo, Miguel y Concepción. Concepción lloraba de felicidad mientras abrazaba a Mía. Siempre supe que ustedes dos se casarían. Desde que eran unos bebés. Mercedes también invitó a algunos vecinos, colegas y viejos amigos de la familia. El jardín se llenó de risas y conversaciones. ¿Un brindis?, preguntó Miguel, levantando su copa de vino. Por los nuevos comienzos, dijo Mercedes. Porque a veces hay que perderlo todo para entender qué es lo más importante. Por la verdad, que nos libera, añadió Linda. Por el amor verdadero, que siempre ha estado allí, dijo Leo, mirando a Mía. Por las segundas oportunidades, susurró Mía. Y por las personas que creen en nosotros, incluso cuando nosotros mismos nos perdemos.
Chocaron las copas bajo el cielo estrellado, y parecía que el propio destino bendecía esa nueva unión, no solo entre Leo y Mía, sino entre dos familias que habían aprendido a perdonar y apoyarse mutuamente. La pequeña Sofía corrió hacia Mía y tiró de su vestido. ¿Ahora eres nuestra hermana? Mía alzó a la niña en brazos. Claro, pequeñita. Ahora somos una gran y unida familia. Y era verdad. De los escombros de matrimonios rotos y sueños destrozados había nacido algo nuevo, fuerte, construido sobre la honestidad y el apoyo mutuo. La boda de Mía y Leo se celebró en el mismo jardín donde él le había pedido matrimonio. La novia estaba radiante con un sencillo vestido blanco que había cosido la propia Mercedes. El novio no podía apartar los ojos de ella. ¿Aceptas, Mía, a Leo como tu esposo?, preguntó el sacerdote. Acepto, respondió Mía con voz firme. Y prometo valorar el amor verdadero y no volver a buscar aquello que ya tengo. Después de la ceremonia, todos se reunieron alrededor de una gran mesa. Mercedes levantó su copa y pronunció un brindis. Queridos hijos, ustedes nos han demostrado que el amor verdadero no necesita alardear. Simplemente está ahí. A nuestro lado. Cada día. Son muy felices. Al final de la tarde, Mercedes se encontraba junto a los rosales, observando a las parejas bailar. De pronto, se le acercó una figura familiar, la vieja gitana. Bueno, señora, sonrió la anciana, la torre cayó, como le dije. Pero mire lo que ha crecido en su lugar. Mercedes asintió. Tenía usted razón. A veces es necesario perderlo todo para encontrar la verdadera felicidad. Si te gustó la historia, apóyala con un me gusta y comenta.